Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, que la paz sea con todos, que el Ruach, el Espíritu de Yeshua, esté con cada uno de sus hijos, independiente por donde el pueblo de Israel, la descendencia de Israel, los que tienen confianza en su Redentor, en su Mashiach, independiente por donde están esparcidos estos hijos de Yeshua, que su Espíritu esté presente con ellos. Que la paz y la bendición acompañe a cada uno cuanto desea su voluntad, cuanto está dispuesto a seguirlo. En este día quiero que vamos a abrir un tema sobre el espíritu del anti-Mashiach. Vamos a hablar un poquito y vamos a continuar con otra presentación, porque el engaño está presente en nuestro mundo, en nuestra tierra, desde la fundación del mundo, casi, ¿no? No fue parte del plan de Elohim, no fue un diseño que tenía que ser así, pero él vino en el mundo y lo tenemos aquí. Entonces, aunque no es la más importante parte de nuestra fe conocer sobre el poder del enemigo, sino conocer al Elohim viviente, el poder y su ruaj y su fuerza, y ubicarnos bajo su escudo, es sabio tener en cuenta el poder del enemigo, no para hacer de él un tema en sí mismo, sino para aprender un poquito a conocerlo y saber cómo percatarnos de sus estrategias, de sus engaños y ser precavidos, ¿no? Es el sabio, pues se enseña al sabio y el sabio será más sabio todavía, ¿no? Es decir, tendrá más precaución en cómo protegerse de ciertos engaños, o por lo menos tener conciencia que el engaño, que el padre de la mentira, pues está obrando desde el principio, desde de la fundación del mundo, desde el momento cuando Adán comió de aquella fruta, la primera fruta, eh, lo que comió esta fruta del jardín de Edén, hasta el presente, pues él no se ha cansado de compartir de sus estrategias de engaño, ¿no? No es tanto que es un actor, él no juega teatro. Como muchos consideran que el diablo pues simplemente es un agente, ¿no? Él hace lo que está en su naturaleza hacer. Y lo que está en su naturaleza hacer no es algo que Elohim viviente, el creador, pues destinó para él, ¿vale? Bueno, no es el asunto hablar sobre él, sino sobre una estrategia de cual nosotros tenemos que tener conciencia y evitar, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cierto aspecto y vamos a continuar en una otra parte sobre citando otras citas, ¿no? Hoy vamos a recapitular una serie de citas que creo que muchas personas ya lo conocen sobre el anti-Mashiach, pero es bueno rememorarla, ¿no? Vamos a el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer solamente del Yohanan, el discípulo de Yeshua, el más joven parece de todos los discípulos. Yohanan, su nombre pues es Juan en español. Capítulo 1, capítulo 4, verso 1, ¿no? El primer libro de Yohanan, capítulo 4, verso 1. No confundamos con el Evangelio de Yohanan, ¿no? Sabemos que casi al final de la Biblia, casi cerca de Apocalipsis, hay 3 otros libros que lleva también el nombre de Juan. Primera Juan, capítulo 4, verso 1, empieza, queridos, eso obviamente se dirige a los ajim, a los hermanos, a las hermanas, a los que están llamados a la redención, restaurados en la fe, en el camino, según se identificaban ellos entonces, en seguidores del Nazareno, ¿no? Seguidores de Yeshua, el de Nazaret. A ellos les está hablando, no os fijéis de cualquier espíritu. Bueno, el mensaje queda vigente hasta nosotros porque los tiempos no han cambiado. La estrategia del enemigo, del padre de la mentira, no ha cambiado durante las generaciones, ¿no? Solamente ha mejorado, mejor dicho, pero en estilo, en disfraz, pero
la motivación es la misma y el propósito es el mismo, destruirnos, ¿no? No os fijéis de cualquier espíritu. Es importante saber que hay muchos por el mundo, sino examinad si los espíritus vienen de Elohim. No necesariamente, ojo, no necesariamente se refieren a los espíritus, a los seres espirituales, porque en general cuando una persona se refiere a un espíritu, enseguida piensa a un ángel, a una fantasma, a un ser, pues, bueno o maligno. No, todas personas tienen un espíritu en ellos mismos. Yo tengo mi espíritu, Yeshua, que es Elohim, tiene su espíritu. A su vez, su Padre tiene su propio espíritu. Cada uno de nosotros tiene nuestro espíritu. Por eso Pablo pues menciona que el Ruach o espíritu de Yeshua está intercediendo con nuestro espíritu, peleando incluso con nosotros a fin de redimirnos. ¿Ah? No os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Elohim. Es decir, la persona que está delante de nosotros, que habla con nosotros, independiente si es un ser celestial, ¿no? Para llamarlo así, o una persona física, carnal, hay que investigar, no mirar sus palabras, no mirar su comportamiento, sino ver en su alma, en su esencia, lo que hay dentro de él, si viene de parte de lo que nosotros consideramos nuestro Elohim. Por el mundo hay muchos Elohim, ¿vale? Recordamos que Elohim es una palabra plural, se aplica a multitud de otros seres, no solamente a Yeshua, al padre de Yeshua, sino también al enemigo, al Hasatán, al adversario, a sus secuaces, a sus servidores, a los ángeles en general, buenos o malos, y también a otras personas, ¿no? Porque en su raíz el de este título de Elohim tiene que ver con un pastor, con una persona capacitada en dirigir, que es una guía que es poderoso en ese sentido, digno. Entonces, de nuestro punto de vista, conociendo a nuestro Elohim, en este caso el Elohim de Israel, o el padre del Elohim de Israel, el padre de Yeshua o a Yeshua, tenemos que conocer, obviamente, quién es Elohim nuestro. Así desde luego vamos a poder separarlo y no vamos a confundir su gloria, su honra, su respeto, no lo vamos a regalar ni compartir con otras deidades. ¿No? Por eso es fundamental conocer quién es el Elohim de Israel y quién es el Padre de Yeshua, ¿no? Para así no confundir las personas entre sí y así separarlo de todos los demás que hay por el mundo. Pues dice, ¿por qué tengo que no fiarnos de cualquier espíritu? ¿Por qué tenemos que examinar si vienen de nuestro Elohim o de otros? Pues muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿vale? Entendamos que un espíritu, una fantasma, un malach, no es un falso profeta, ¿no? Sino que en este caso se identifica personas con esos espíritus, es decir, hay muchas otras personas, como dijo Yeshua, vendrán muchos en mi nombre, vamos a citar en otra ocasión esta cita, y engañarán a muchos, ¿no? Falsos profetas que vino por el mundo, han salido por el mundo y engañarán, obviamente, ¿no? Eso no son espíritus del Elohim viviente, porque si fueran del Elohim, de nuestro Elohim, del verdadero Elohim en cual nosotros creemos, pues no serían falsos. Vemos en Tanaj que muchos profetas, sacerdotes que tomaron esos títulos o que los tenían, hablaban en el nombre de Elohim con pretensión que el espíritu de Elohim está en ellos, cuando Elohim claramente dijo, yo no les mandé, hablan de su propia concupiscencia, no le di tal palabras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cada detalle. Sigue el verso 2, 1 Juan capítulo 4, verso 2. Podéis conocer en esto el espíritu de Elohim. ¿Cómo? Pues todo espíritu que confiesa a Yeshua HaMashiach, venido en carne, es de Elohim. Esta palabra Elohim aquí no identifica un ser, ¿vale? Es una palabra, un título. Entonces, referente a lo que nosotros creemos, el propósito de no fiarnos es para que así nos dispongamos a examinar si un verdadero espíritu, es decir, de la verdad,
no es de falsedad, tienen que testificar que Yeshua HaMashiach, ¿ah? Yeshua es el nombre que significa Él salva, por eso Él es el Mashiach, es el ungido quien salva, ¿no? Hay que conocer, esta es la identidad del Hijo del Altísimo, del Ben Elohim, Bel Elión, quien se dispuso a ser mi pariente más cercano, ¿vale? Y como pariente más cercano, obviamente mi pariente más cercano o mi hermano tenía que venir en carne. No podría venir en su majestuosa honra, gloria y resplandor, porque claro, sería su resplandor es un fuego consumidor, su santidad es un fuego consumidor para el pecado. Entonces, por eso, como Yeshua HaMashiach, siempre que nos referimos al Goel, a nuestro pariente más cercano, eh, hablamos de Ben Adam o hijo de Adán en ese sentido, es decir, venido en carne, de naturaleza como la nuestra. Eso no quiere decir que su naturaleza como Ben Elión, como hijo del Altísimo, no es espíritu, porque en realidad fue este mismo espíritu que descendió sobre Miriam, sobre, sobre Miriam, bueno, no voy a decir otra cosa, y el hijo que ella engendró fue llamado Ben, hijo del Altísimo, ¿vale? Pues nosotros conocemos su nombre, Yeshua HaMashiach, que es nuestro Salvador, el que nos salva. ¿Por qué? Por eso de aquí en la raíz de su nombre se llamará Yeshua, porque Él salvará a su pueblo, ¿no?, de sus pecados. Entonces, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Es decir, podemos darlo por sentado que es verdadero, que es correcto, a diferencia de los falsos profetas, porque hay muchos salidos por el mundo, que ¿qué harán por contraste? Pues negarán que Yeshua HaMashiach vino en carne. Es decir, el que es Ben Elión, el que es el Hijo del Altísimo, se dispuso a ser Mashiach, ungido, Yeshua, para salvarme, y vino en carne. ¿Vale? Sé que ese es un tema un poquito delicado y es importante que se conozcan, que se entienda quién es Yeshua HaMashiach en su identidad como Ruach, como espíritu, es decir, ¿no?, como hijo del Altísimo, en ese sentido Elohim, en su propia naturaleza espiritual, y también como Ben Adán, como descendiente de Adán, es decir, en carne, porque si no, no hay forma alguna que una persona que no es mi pariente cercano, no es mi hermano, pueda redimirme según las leyes de redención. ¿Vale? Primera Juan capítulo 4, verso 3 continúa, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, venido en carne, obviamente, ¿no?, no es de Elohim. Ese es del anti-Mashiach, ¿vale? Es decir, adversario. Vamos, luego le voy a decir. Y continúa, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo, ¿no? Entonces está Juan y Yohanan hace 2000 años diciendo, habéis escuchado que hay un espíritu anti-Mashiach en contra del Mashiach que negará que su venida será real en carne, ¿no? Pues bien, ya está en el mundo, ¿vale? No dice que estará, sino lo identifica en su tiempo. Enfatizo estos detalles porque en la segunda parte van a entender mejor a qué es, dónde quiero llegar, a quién voy a identificar como con este espíritu o quién es el ser identificado prácticamente como anti-Mashiach. Y bien Juan dijo, este espíritu está creciendo, está ya en el mundo, ¿vale? No es algo que en general ustedes ya todos saben, que la mayoría, lo que en un tiempo estuvieron dentro del medio cristiano, todos conocen sobre un anticristo, ¿vale? Este concepto, tengo que decirlo así, que vendrá obviamente una persona que está en contra del dicho Cristo, ¿vale? Pero ¿cuándo vendrá este? Supuestamente en un tiempo futuro, y algunos interpretan cuando se construirá el tercer templo, habrá una semana, y aquí aplica la semana de Daniel
que la mitad de la semana, un tiempo de 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. Bueno, aquí les da interpretaciones, cada uno según los espíritus de los muchos falsos profetas que han salido por el mundo, ¿vale? Total, casi todas las personas sitúan o esperan este espíritu anti en un futuro, cuando en realidad Juan, y no solamente Juan, vamos a ver que Pablo también lo dijo, lo dirá, vamos a ver en la otra parte, eh, en Juan capítulo 4, verso 3, en su libro, dice, ya está en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que abrir los ojos bien y ver qué empezó a crecer, qué se desarrolló desde los días de los discípulos y en qué fase está ahora y si de verdad se ha cumplido y estamos en un contexto lleno de engaño donde este espíritu de antimachía pues simplemente está nadando en sus aguas, es decir, está cómodo, bien resguardado, pero también estamos en un tiempo cuando su obra será revelada y los que andan rumbo a la Nueva Jerusalén tienen que saberlo para protegerse, para desenmascararlo, para descubrirlo y revelarlo ante el mundo como es un disfraz. Y hay que declararlo, decir al pecado por su nombre. ¿Vale? Primera Juan capítulo 2 también, vamos a ver, verso 18, hijos míos, ¿ya? Hablando a la comunidad, a los redimidos, a los llamados a creer en Yeshua, es la última hora, dice Juan, obviamente en su tiempo, en el contexto de sus días. Habéis oído que iba a venir una antimachía, pues bien, muchos antimachías han aparecido, es decir, muchos falsos espíritus con una falsa enseñanza. Por lo cual, dice Juan, nos damos cuenta que es ya la última hora. Bueno, a lo largo de esta historia de 6.000 años, de 7.000 años, de hecho es la historia dada a la tierra bajo el control, el dominio del pecado, hasta la restauración completa, hubo varias, no, para no decir muchos, varias etapas de últimos días o de últimas horas o de fin de los tiempos, ¿no? Como quieren observarlo según diferentes ediciones. Entonces, en los días de Juan había un tiempo que fue asignado a Jerusalén, un tiempo que el pueblo de la tierra de Judea, pues no aprovecharon lo que Yeshua mencionó, hizo y les explicó. Tanto tiempo quise recogerlos como una gallina a sus polluelos bajo sus alas, ¿no? Es decir, protegerlos. Pero como no escucharon lo que les envié, lo que les aconsejé por medio del profeta Joel en capítulo 2, ¿vale? No hicieron esta teshuvah, este arrepentimiento previo para que no suceda lo que también en Malaquías 4 y 3 se mencionaba, ¿no? Pues no puedo proteger de la destrucción que va a venir. Si hubiesen hecho frutos dignos del arrepentimiento, quizá la suerte de Jerusalén no hubiese sido eh, la que pasó, ¿no? La que pasó. Pero al no obedecer, a no escuchar, pues vino la destrucción. Por eso es la última hora, un tiempo que fue dedicado a Daniel. La profecía sí se cumplió según la profecía de Daniel, profecía para Israel. Y el destructor vino, ¿vale? El destructor vino, pues arrasó la ciudad, mató más de 1.200.000 judíos, llevó a multitudes en exilio, pero según las mismas profecías indicaban, todos los que invocaron el nombre de Yeshua y fueron obedientes salvaron sus vidas. ¿Vale? En esos detalles sobre el cumplimiento del libro de Joel, sobre cómo se salvaron todos los creyentes en Yeshua, pues se salvaron, ninguno murieron dentro de la destrucción de Jerusalén. Están presentadas en una serie de 4 PDF, son casi 100 páginas, tituladas Derrumbar el fundamento del tercer Elías, ¿no? Hay muchas evidencias también del escritor, del judío Josefo Flavius, donde se presentan ciertos detalles sobre estos asuntos. Por eso, los eventos declarados en Mateo 23, 24
¿no? Entre esos dos se cumplieron a pie de la letra, según Joel capítulo 2, bien identificado por Pedro, se cumplió al pie de la letra en los días de los apóstoles, ¿no? Hasta el año 70, cuando Jerusalén pues fue arrasado y hasta el nombre de Judea fue cambiado en Palestina, según los antiguos filisteos de aquí, Palestina, ¿no? Que hay, y en lugar del templo pues fue levantado una estatua dedicada a una otra deidad romana. Hijos míos, es la última hora, habéis en su tiempo, ¿no? Entendamos, ubicámonos un poquito en el contexto de su situación. Habéis oído que iba a venir un anti-Mashiach, ¿vale? Vimos en la parte, en el capítulo 4, verso 2, 3 y 1, pero aunque hay ya una enseñanza sobre un personaje, el hijo de la perdición es llamado por Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 2, si no me equivoco. Vamos a citarlo después en la parte 2. Pero aparte de eso, muchos anti-Mashiach han aparecido, ¿vale? Muchas personas con un falso espíritu, es decir, que negaban la identidad de Yeshua, que Yeshua vino en carne, por lo tanto no eran el espíritu del Elohim verdadero, no eran verdaderos, sino por traer falsas enseñanzas, son anti-Mashiach. Por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Para su tiempo, recalco. Para nosotros, estamos exactamente en un tiempo de última hora. Ya estamos a poco de que se cumplan lo que desde Génesis capítulo 1, verso 1 se nos indica, un espacio de tiempo de 6.000 años. Estamos casi a 10 años, ¿no? A 10 años, si las cuentas son correctas, de que cambia el siglo. Entonces, estas obras de engaño, pues exactamente ahora no están al principio, sino que están a plenitud de su desarrollo. El mejor engaño, la más avanzada forma de engaño del enemigo ya está sobre en marcha, ¿no? Es decir, no es algo que tenemos que esperar ver porque ya está obrando con un inicio que comenzó desde los días de los discípulos. Ellos vieron, lo anunciaron, advirtieron, nosotros presenciamos un cumplimiento total, ¿vale? Sobre este último, el más perfeccionado disfraz del enemigo. Anti-Mashiach significa opositor, enemigo, suplantador del Mashiach, es decir, algo o alguien que aparenta o se presenta en su lugar como si fuera el verdadero Mashiach. La obra redentora nos desnuda de la ropa sucia y nos viste con una ropa blanca. Vean, por favor, en el libro de Zacariahu, capítulo 3. Si algún día, pues Elohim mandará, pues vamos a hablar sobre todo y cada uno de los capítulos de Zacarías. Pero de momento solamente podemos mencionarlo en ciertos contextos, haciendo referencia a cierta cita, ¿no? Entonces, si ustedes miran en este libro, en Zacarías capítulo 3, ve que hay una obra que está haciendo el Redentor, ¿vale? El Redentor, pues, quita una ropa sucia, no nos viste sobre nuestra suciedad, como muchos enseñan la justificación, un falso evangelio. Si ustedes mirarán por internet, encontrarán alguna foto con un señor con una ropa sucia y un malaj, supuestamente es el JC, ¿va? El falso segundo de la deidad cristiana, el falso Cristo. Sobre él precisamente vamos a hablar. Está cubriendo con una ropa blanca esta ropa sucia, ¿vale? Ese es el peor disfraz. Precisamente dentro, creo, si no me equivoco, dentro del credo adventista, de los adventistas del séptimo día, esta imagen está a gran estima, ¿no? Y eso es lo que se enseña sobre justificación, ¿no? Sobre nuestra suciedad. La sangre de JC pues está cubriendo nuestra inmundicia, pero las escrituras no nos dicen eso, todo lo contrario, como exactamente sucedía por eso es una obra anti-Mashiach, una enseñanza falsa de falsos profetas, ¿vale?
Eso para descartar, porque esta iglesia adventista tiene una profetisa que se llama Ellen Gold o Harmon White, Ellen White, y en realidad es una profetisa de Baal, ¿vale? Entonces enseña bastante mentiras, demasiadas. Y aquí la tachamos como falsa porque no tiene nada que ver con el Elohim de Israel. Entonces vemos que la obra del Redentor, del Elohim de Israel, no nos viste sobre nuestra inmundicia con una ropa blanca, sino que todo lo contrario. Quita nuestra vestidura sucia, ¿no? Hay que entender obviamente lo que eso significa, y nos viste con una ropa blanca. ¿Ah? El libro de Zacarías, capítulo 3, por favor, véanlo ustedes. A su debido tiempo, pues vamos a hablar con más detalles sobre lo que significa eso. También pueden ver en Apocalipsis capítulo 3, verso 4, donde la ropa blanca es un símbolo de la dignidad. ¿No? Son dignos, son los hechos justos de los creyentes. Y en el verso 18, Apocalipsis 3, verso 18, también que esta ropa blanca solo se adquiere si se compra de Yeshua. No, hay muchos Elohim por el mundo, muchos falsos Mashiach, muchos que enseñan sobre un anti-Mashiach que se presenta como si fuera Yeshua, con ese disfraz, ¿ah? Es un espíritu malo, pero tiene la imagen como una foto delante. Entonces, muchas personas ven esta imagen de Yeshua y dicen, este es Yeshua, sin darse cuenta que detrás es un lobo rapaz, ¿no? Por eso para no dejarse engañar por las apariencias, hay que investigar los espíritus, que no por nada las escrituras nos exhorta. Hay muchos espíritus por el mundo, de falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, ¿no? Tenemos que conocer a Yeshua, su Ruah, su espíritu, para diferenciar el espíritu de la maldad o Elohim de este mundo del Elohim de la verdad, ¿no? Y así no dejarnos engañar. Nadie más vende tal ropa, ¿vale? Que Yeshua. El padre de Yeshua, de hecho, no puede vendernos, no nos puede regalar esta ropa porque no lo tiene, ¿vale? Esta ropa está hecha con precio de sangre, ¿vale? Por eso solamente Yeshua te aconsejo que vengas a mí, que compres oro, colirio, ropa blanca para cubrir tu desnudez. ¿Ah? Nadie más puede vender tal ropa. En Apocalipsis 4, verso 4, observen que la ropa blanca la viste los que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿no? Y eso es bastante relevante. También en el capítulo 7, verso 9, se presenta lo mismo, ¿no? Multitud de gente. Hay primicia, recordamos que en el Tanaj hay primicia, en las cosechas de los campos había una primicia que se elegía primeramente y después todo un campo. Así, los redimidos, sea que son primicias, sea que son parte de un campo que entrarán a disfrutar de la bendición del reino de la nueva Jerusalén, de la tierra prometida a Abraham, todos tendrán ropa blanca, es decir, serán justificados por la sangre del Cordero, quien emblanquece, ¿vale? Si mi pecado es negro, él no me viste con su justicia sobre mi pecado. Él quita mi pecado, purifica mi suciedad, la escoria, Malaquías capítulo 3, ¿no? Él se sienta como purificador de plata, no para cubrirla, para dar un brillo un poquito, ¿no? Aquí lo pongo, no, lo voy a dibujar un poquito que está brillando, no. Él quita la suciedad, la borra y me viste en resplandor, ¿vale? Me hace reflejar su justicia. Así que tanto en Apocalipsis 4, verso 4, como en Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 9, vemos un grupo que es primicia y una cantidad de gente, multitud, vestida en ropa blanca. Gente que, siguiendo el consejo de Apocalipsis 3, mensaje hacia la congregación de la Odisea, ¿no? Y compraron, adquirieron por medio del Cordero, de este pariente más cercano, venido en carne, de este Hamashiach ungido, es decir, quién es el que me puede salvar este ungido, quién es Yeshua, adquirieron de él ropa blanca. En el capítulo 3, verso 5 también de Apocalipsis se presenta que solo los que tendrán o mantendrán su ropa blanca mantendrán su nombre escrito en el libro de la vida, ¿vale? Por contraste, usted mismo puede sacar la conclusión, no hace falta presentar la parte negativa, basta presentar la parte buena y por otro extremo, los que no siguen estos consejos, pues no tendrán ropa blanca, bueno, no tendrán el nombre o se le quitarán el nombre porque
como en la parábola, en la palabra en Brit Hadashah, uno que llegó con su ropa a la invitación a una cena y el que dio la cena preguntó, ¿cómo has entrado aquí? Tienes una ropa que no encaja con lo que yo doy. Entonces, con razón lo echó fuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Esas son las personas que quieren entrar en el reino, pero como no tienen la ropa, esta ropa que solamente el cordero que se hizo carne, este Goel que se hizo carne, ese Salvador que me puede salvar, que tiene en su mano este libro de la vida, que puede borrar mi nombre de su libro de la vida, que me puede dar la ropa, me puede dar el colirio para... Porque ¿cómo voy a adquirir una ropa si no veo que estoy desnudo? Entonces necesito adquirir este colirio para ver mi situación, ver que en realidad no es como yo me creo vanaglorioso y todo, ¡pua! Tengo la verdad, no, que estoy seco, no tengo nada, soy pobre y necesito adquirir este oro que solamente Él lo tiene para que al final con el oro que Él me da pueda tener esta ropa blanca, ¿no? Hay unos pasos bastante relevantes en las ordenanzas, en los que siguen otros caminos porque inclinan su oído hacia enseñanzas de muchos que han salido por el mundo, muchos dichos ungidos, no alcanzará la meta, es decir, su nombre será tachado del libro de la vida, no tener la ropa blanca, no podrá participar a la cena, serán echados fuera de la Nueva Jerusalén, donde quedará el lloro y el crujir, el lamento por lo que se ha perdido. Ropa sucia es una ropa manchada, es una alegoría, una metáfora, manchada con las consecuencias del pecado. El pecado produce ciertos rasgos en la vida del pecador. La Torá, pues siendo un espejo, refleja el estado pecador, sucio. En cambio, la ropa blanca es una descripción de una vida en cual el pecado ha sido perdonado y las consecuencias se han enmendrado, de tal modo que la Torá justifica a una persona como santa. Una ilustración puede ver en el libro de Cantares, en capítulo 5, donde aparece un novio buscando a su prometida en un contexto descrito por medio de las metáforas embriagado de amor. Eso era la relación que está diseñada para el Elohim de Israel y su pueblo, para el novio, quien es Yeshua, el Elohim de Israel, y su prometida, quien es su pueblo Israel. Donde, a través de esa metáfora, embriagado de amor, aparece Cantares, Shir Hashirim, capítulo 5, el libro de Cantares, capítulo 5, verso 1, ¿no? Donde aquí también se puede ver claramente que el novio llama hermana a quien, a su prometida, y para ella él trajo o tuvo preparado o invitó a su boda a sus compañeros y para eso preparó miro, es decir, esta especie de perfume de olor fragrante, bálsamo, miel, vino y leche. La ilustración es una evidencia que describe a Yeshua como hermano, carne, hecho carne, y a la vez como prometido de una dicha novia, en este caso Israel. Entendemos que el padre del Mashiach no podría ser el novio de Israel porque él no pudo hacerse hermano. El padre de Yeshua, si él fuera el Elohim del Tanaj, ¿vale? No podría decir hermana mía a su propio pueblo porque él no se hizo hermano. No podría tener novia a su hermana porque no es parte de su mismo pueblo. Razón por cual Yeshua sí vino a su pueblo, porque era suyo, se hizo pariente, Goel vino en carne. El Ruach, Ben Elohim, vino en carne, se hizo carne para hacerse mi hermano, así con derecho pleno 100%, pudiendo cumplir las leyes de la Torah en cuanto las leyes del Redentor, de la redención. Vemos en el contexto del Tanaj que todos estos detalles, mira, bálsamo, miel, vino y leche, son descripciones sobre los regalos que Elohim dio a Israel, es decir, a su prometida, por medio de las instrucciones que están dentro de la Torá. En otras palabras, la Torá es un hermoso vestido de boda, ¿vale? Un vestido blanco
que el novio entregó a su prometida a fin de estar a la altura de la dignidad y majestad de su novio. Pero en el mismo capítulo se nos revela una obra que el enemigo trae en medio de la oscuridad de noche. Es sugestivo. Cuando la novia se quita este vestido, es decir, un tremendo en este tiempo de oscuridad. Bueno, le voy a decir a qué se refiere porque es una metáfora, ¿no? Dice el libro de Osea, por mucho tiempo mi pueblo, porque transgredieron la Torah, rompieron la alianza, porque rompieron la alianza, ya dejaron de ser pueblo, ¿no? Por lo tanto, fueron esparcidos entre las naciones, y sobre él, dice, la tierra de Israel quedará un desierto, tú perderás tu identidad, quedarás como enterrado en fondo del mar o en el polvo de la tierra. Por mucho tiempo mi pueblo estará sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto, es decir, olvidará su identidad hasta que se convirtió y no puedes diferenciar a un hebreo de un gentil. Esa es la profecía sobre las ramas naturales que fueron cortadas, alejadas, separadas. Bueno, durante todo este tiempo, lo que llamamos sin Elohim, pues está sin agua viva, y sin agua viva estamos en aguas turbias, en medio de una oscuridad donde el Elohim de este mundo, pues, logró hacer que todos esos adornos, todo este buen vestido, todo lo que la Torah enseñó, mira, bálsamo, miel, vino, leche, todas esas descripciones sobre los valores de la Torah, el descendencia de Israel la ha perdido. Por lo tanto, la novia se puede presentar así, se quitó este vestido con cual el novio, Elohim de Israel, vestió a su pueblo. Es decir, un tremendo engaño que el pueblo hebreo dejó, cayó sobre el pueblo hebreo, y ellos dejaron de un lado el poder protector de la Torah, eligiendo andar en sus propios caminos. ¿Vale? Aquí estamos. Por lo tanto, nosotros estamos justamente para recuperar lo que nuestros padres han hecho, a recuperar esos valores descritos en metáforas por medio de las palabras mira, bálsamo, miel, vino y leche. ¿Vale? Cuando una persona no va recubierta con la vestidura de justicia que la Torah provee, fácilmente los guardianes, los guardias, como aparece en este capítulo 5 de Cantares, los guardias, al ver, ¿no?, en la oscuridad, pues, ¿qué hizo el novio? Pues si la prometida no quiso abrir su puerta para que el novio entre para cenar, como aparece en Apocalipsis 3, estoy a la puerta tocando, el que me abre entraré, pues a cierto momento se va. No va a quedar infinitamente a la puerta tocando la puerta. Se fue. Entonces, una persona que no tiene la protección de la Torah, tiene una ropa sucia sobre él, una ropa desnuda. Entonces, hay guardias, obviamente. Y por la ciudad, esta novia huyó tras su prometido, pero los guardias, al verla desnuda, es decir, sin su ropa que su novio le regaló como princesa, como reina, desnuda, como sale en el texto, es decir, es sin justicia, sin la protección, sin el resplandor, sin la bendición que te trae guardar la Torah. Pues los guardias la trataron como una prostituta, como una ramera. La parábola nos indica que a tal persona que no tiene el respaldo de la Torah se le quita la falsa ropa de una falsa espiritualidad, el disfraz de aparente piedad, y el tal persona se descubre, queda avergonzado donde está el lloro y el crujir de dientes. Es lo que sucede con las personas que tienen un espíritu ajeno que se presenta como venir de parte del Elohim de Israel, pero en realidad que traen herejías destructoras negando la identidad del Mashiach, negando que él vino en carne, y no solamente eso, vamos a ver qué más está negando. Pues esta es una forma de toda esta enseñanza disfrazada, es una ropa sucia que los guardias pues están puestos para separar a un disfrazado, a un prostituto o una prostituta, un espíritu de engaño del espíritu del Elohim de Israel, de una persona que sí guarda la Torah y tiene una ropa majestuosa.
Todo esto es consecuencia de las elecciones. El deseo de la novia debe coincidir con el de su novio, ya que si no, la prometida despertará a correr tras su novio y éste no se podrá encontrar. Lo mismo pueden observar en la parábola de las 5 vírgenes insensatas. Se encuentra otra parte allá sobre lo que hemos visto en Cantares capítulo 5, que les invito que lean ustedes. Así que rueguen al Ruach, el espíritu de Yeshua, que le quite eh, un... que le dé entendimiento sobre esta parábola de Cantares 5 y los 5 vírgenes insensatas para hacerle comprender la verdad revelada en estas historias. El continuo esfuerzo del espíritu del anti-Mashiach es mantenernos alejados para no profundizar en las instrucciones de la Torah, para que no alcancemos conocer algo del Redentor, no sea que hallarlo, la condena por nuestro pecado sea quitada de nosotros, ¿no? Es decir, esta ropa que tiene llena de manchas, y nuestro espíritu encuentra el poder de la redención, un poder regenerador que puede hacer que una persona que vive en un cuerpo debilitado, con predisposición hacia el pecado, pueda vivir sin cometer más pecados, sin transgredir la Torah. ¿Vale? El que es nacido de nuevo no comete pecado. ¿Vale? Es lo que nos enseña también Juan, pero bueno, no nos desviemos del asunto. De nuevo, vemos en Juan capítulo 2, en segundo libro de Juan capítulo 1, verso 7. Muchos seductores han salido por el mundo. ¿Qué son esos seductores? Pues falsos espíritus o falsos profetas o falsos espíritu incluso de demonios que se aparenta, que dan visiones, que aparecen sueños en visiones a ciertas personas como si fueran servidores de la verdad, porque en Brit Hadashah también se menciona que los servidores del Hasatán se vestirán como si fueran malach o ángeles de luz. Así que hay que tratar con sumo cuidado los sueños, las visiones, las personas, todo espíritu independiente que sean seres espirituales o humanos, tratar las enseñanzas de las personas, si son doctrinas seductoras de demonios, como usó el serpiente desde el principio, dijo, oh, pues es bueno, debes tener el deseo de ser como Elohim. No hay nada malo en comer de esta fruta y ser como él. Él te encerró el conocimiento a algo. Elohim dijo, cierra tu puerta, no vayas en un terreno minado, no vayas a buscar beber aguas de fuentes envenenadas. Pero el enemigo dice, no, 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 ¿cómo vas a saber tú si esta fuente es envenenada si no vas a probar de ella? ¿No? ¿Cómo vas a saber tú si la fuente de cual tú estás bebiendo es la fuente de agua viva o si no crees que estás engañando? Entonces, el enemigo de este mundo te ofrece algo atractivo, placentero, dije, deseoso. Bueno, eso me hará investigar, me voy a poner a probar a ver si esta fruta es así, si me hace ser como Elohim, conociendo bien. También conocerás el mal. Y la consecuencia, mataron al gato, porque la curiosidad mató al gato. Conocen el dicho, ¿no? Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, ¿no? Se repite también en el capítulo 2, en el segundo libro. Este es el seductor y el anti-Mashiach, es decir, todas las personas, todas las enseñanzas que niegan que Yeshua es hijo del Elohim. Me adelanto, vamos a ver, vamos a citar 1 Juan capítulo 2 también, 1 Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Qué es el mentiroso? Pues el seductor, el falso espíritu, el falso profeta, el anti-Mashiach. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Ese es el anti-Mashiach. ¿Quién? El que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 23. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Eso es muy importante. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Por eso insisto una y otra vez con esta serie sobre la deidad para conocer quién es el Elohim de Israel, el verdadero Salvador, el que salva, aunque la salvación viene del Padre de Yeshua, ¿eh? El Salvador es Yeshua. Él es el Elohim de Israel, el único quien puede salvar. ¿No? Todas las personas que entienden quién es Yeshua,
no va a negar que Él es hijo, y al aceptar que Yeshua es hijo, por ende va a tener acceso al Padre de Yeshua, porque solamente por medio del Hijo y de su identidad y de quién es Él, como Elohim en su naturaleza gloriosa, como hijo de su Padre, del Altísimo, y como mi Salvador, es mi Goel, mi pariente más cercano, el ungido que fue apartado, en quien yo tengo que tener toda confianza, y me fue indicado el mismo. Se indicó, mira, este es el ungido entre muchos ungidos. Yo tengo que identificar al verdadero ungido, quien tiene el respaldo de las escrituras. Pero muchas personas, al ver que el Elohim del Tanaj habla de un ungido, piensa que está hablando de un otro, cuando en realidad está hablando de él mismo, solo que presenta el otro lado de su naturaleza Goel, como mi pariente más cercano en carne, no podría ser, no podría manifestarse en su glorioso resplandor como Elohim. Entonces, con razón, Pablo me está diciendo, se desvistió de su majestad, de su gloria, y vino como un siervo, y los que y así aparece como Ebenezer, piedra de tropiezo, porque la gente al verlo como un humano dice, ¿pero quién es este? ¿No? ¿Quién es este que puede mandar a las aguas, al viento, a los muertos, al espíritu de vida y curar también las enfermedades? Bueno, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Entonces, si estamos en Yeshua, si conocemos a Yeshua, si conocemos su identidad como hijo descendiente de Adán en la carne y como para ser mi pariente, Goy el Redentor, y como hijo del Altísimo, por medio de esta conexión tenemos conexión con su Padre. ¿Vale? Tener al Yeshua, tenemos a su Padre. Si Yeshua es mi Elohim, su padre es mi Elohim. Si Yeshua es mi padre, el padre de mi padre es mi padre. Si confesamos, si damos testimonio sobre Yeshua, damos testimonio sobre su padre, porque es imposible hablar sobre nuestro Redentor, el Redentor de Israel, sin dar gratitud a su padre que nos dio al Redentor. ¿Vale? No podemos agradecer al Padre de Yeshua si no agradecemos a Yeshua. No puedo decir que el Padre de Yeshua me dio salvación si no exalto a mi Salvador, quien es un regalo de parte de, para mí es un regalo, ¿no? Porque Él ofreció a su Hijo disponiéndolo, dándole permiso para decirlo así, para decir, para que se disponga a serse uno como yo, pagar con su vida, ¿no? Por eso es un regalo, me dio su Hijo para que pague un precio que solamente Él puede pagar. Por eso insisto que el Padre de Yeshua no puede salvar, me puede dar la salvación en su Hijo, me puede dar el Salvador. Y eso es tremendo, eso es lo que la Biblia enseña, porque como aparece en Judas, hay un solo capítulo, último verso, que el Elohim, es decir, el Padre de Yeshua, es Salvador, pero no porque me salva, sino porque me manda esta salvación en Yeshua, quien es el Salvador en sí. La salvación, dice en Apocalipsis, el mismo Juan, viene del Elohim, es decir, el Padre de Yeshua, y del Cordero, quien es Yeshua. ¿Vale? El Cordero es el que se hizo carne, se dispuso ser el antitipo. El Cordero es el Redentor, el Goel, el pariente más cercano, el único que me pudo salvar, tanto físicamente como espiritualmente, desde el Egipto, y lo completará desde Adán, cuando se sacrificó, mejor dicho, hasta el final, a final de los 7000 años. Eh, segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina, es decir, en esta enseñanza del Mashiach, no posee Elohim. ¿Cuál es esta enseñanza? Pues cuando hablamos sobre el Mashiach, hablamos sobre Yeshua.
en su naturaleza como Goel, ¿vale? Y como Goel, aquí hablamos de el propósito general de la redención, ¿vale? Por eso es importante que se entiendan qué es lo que hizo Yeshua, qué es lo que hizo Mashiach, como hombre, como Ben Adán, como Goel. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina, que obviamente hay que conocerla, el que permanece no posee a Elohim, ¿no? El que permanece en la doctrina, este posee al Padre y al Hijo. ¿A cuántos? A uno, no, a dos. Obviamente hay dos personas cuando hablamos ¿qué? De la enseñanza sobre Mashiach, sobre el Goel. ¿Vale? Recalcamos, cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos sobre un solo ser. Cuando hablamos del plan de redención, dentro de cuál está incorporada la fe hebrea, hablamos de dos personas. De un padre que no conocemos, de su hijo, quien nos reveló por medio de Elohim en el Tanaj, por medio de Goel, de Salvador, de Redentor, en Brit Hadashah, esta conexión perdida con su Padre y su deseo y esfuerzo continuo de reconectarnos con Él. Fue el propósito principal de toda la enseñanza de Yeshua, revelarnos que Él tiene un Padre y que nosotros no lo conocemos y que es parte de la obra redentora del Mashiach, conectarnos con su Padre. Esta es la doctrina del Mashiach, y aquel, o la enseñanza del Mashiach, ¿no? Y aquel que se excede negar la relación de parentela entre Yeshua y su Padre, es decir, su Padre es el Elohim invisible e inaccesible para nosotros debido a la condición de pecado en cual nos situamos. Todo el que se excede a negar esta conexión de relación de parentela, padre e hijo, es calificado como un espíritu adversario, un espíritu que pertenece al enemigo. Los judíos de los días de Yeshua entendieron bien cuando él dijo que es hijo de Elohim, qué es lo que él afirmó. Hoy no se entiende a causa de las malas traducciones, interpretaciones y muchas doctrinas de demonios que circularon por el mundo. Pero en aquel tiempo ellos entendieron que no se hacía, Yeshua no se identificó como un judío más que era calificado como hijo del Altísimo, porque si fuera el caso no había razón alguno para tomar piedra y matarlo, y desear matarlo, y mucho menos para tildarlo. Tú que eres hombre, te haces Elohim. ¿Por qué dijeron así? Porque lo que Yeshua enfatizó cuando dijo que es hijo de Elohim no es que es uno más, sino que su identidad, su relación a ser espíritu, a ser esencia de su Padre, a ser único en su especie, en ese sentido, único hijo monogénesis, único hijo engendrado del Elohim viviente, con razón, es su padre, no podría decir que no es su padre. Entonces ellos lo quisieron matarlo porque se hace, pero él no se hacía, él era Ben Elión. Él de verdad en su espíritu, en su esencia es el Ruach. Y este Ruach, esencia viva, esencia de su padre, pues descendió sobre Miriam, se hizo carne. Pues al no entenderse estos detalles, pues la gente, pues con razón, malinterpretan y se sitúan dando crédito a doctrinas adversas, negando que Yeshua es vida, esencia de vida, lo tachan como una mera criatura, alguien que fue calificado para ser diferente de todos los demás, un Elohim, no Elohim, un Elohim, o simplemente una manifestación de la esencia de un Elohim soberano, que esta manifestación se materializó, pero esta manifestación es mismo Padre, no es un hijo. Entonces, hay muchas formas de doctrinas, ¿no?, que niegan que Yeshua es hijos, que Yeshua es el Dabar, ¿no? Es una manifestación del Padre, que no es hijo, que el Dabar no es hijo, un ser totalmente independiente, engendrado por su Padre, hijo en todo el sentido de su palabra. Todos esos conceptos son enseñanzas de demonios, ¿vale? Espíritus ajenos de falsos profetas, de falsos maestros que circulan por el mundo desde los días de los discípulos y desde la fundación del mundo a fin de confundirnos, engañarnos para no conocer al Redentor, no conocer sobre su identidad, no lograr nuestra salvación.
¿no? Apostasia es una palabra de origen griego. En griego antiguo, pues está compuesta de dos palabras, que es apo, significa fuera de, y stasis es la otra palabra que significa colocarse. Ese sustantivo viene de un verbo afistemi, que se traduce al español con pararse lejos de. El sustantivo tiene el sentido de deserción, abandono, rebelión. En eso se convierte el concepto apostasía, es decir, todos los que niegan, todo el que se excede, dice, segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 9, todo el que se excede y no pertenece en la doctrina, es decir, en esta enseñanza sobre el Mashiach, sobre su esencia, sobre su propósito, sobre su obra, sobre su existencia, sobre su propósito, no sé lo que más decir sobre eso. El que no pertenece no permanece en esta doctrina, ese no posee Elohim. El que permanece posee al Padre y al Hijo, ¿no? Todos los que no reconoce que Yeshua es hijo real e engendrado por su padre, por lo tanto tiene un padre por eso es hijo, y porque hay un padre, y este padre es padre porque tiene un hijo, y no porque Israel es hijo, sino porque Yeshua es su unigénito hijo de este padre, ¿vale? Por eso siempre recalcamos, hay que hacer diferencia entre el padre de Israel y el padre de nuestro padre. Yeshua es el padre de Israel, y el padre de nuestro padre necesitamos conocerlo, ¿vale? Apostasía es situarse fuera de esta enseñanza. Una persona que llega a negar la relación de parentela, de una relación real de parentela entre Yeshua y su padre, se sitúa fuera de esta enseñanza. Por lo tanto, según las normativas de las escrituras que hemos visto hasta ahora, este espíritu es considerado anti-Mashiach. Está negando al Mashiach, está negando a Yeshua y por lo tanto implícitamente a su padre, porque una persona no puede reconocer ni adorar al padre de Yeshua sin pasar por medio de Yeshua. Nadie llega al padre de Yeshua si no conoce a Yeshua y Yeshua no lo revela, no revela a su padre. Bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, los que escuchan, los que quieren hacer caso, los que quieren pertenecer al Padre Yeshua y a Yeshua y tener comunión con nosotros, comunión con nuestro Elohim y Salvador y Padre y novio Yeshua y con su Padre también, pues debe permanecer, debe conocer quién es el Elohim de Israel, debe entender las dos naturalezas de Elohim, de Yeshua, como hijo de Adán y como hijo del Altísimo. Tiene que entender por qué Él es el Ruach, porque si conoce su Ruach, podrá diferenciar el Ruach santo de un Ruach inmundo, porque en el mundo hay muchos espíritus falsos. No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Elohim. Pero para poder hacer diferencia hay que conocer a Elohim. Y otra vez cerramos el círculo, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido, está bien explicado, supongo. Vamos a continuar con la segunda parte, hablando sobre las citas que están en Brit Hadashah, citas en Mateo, en Pedro, en Jeremías, también en Apocalipsis. Vamos a ver algunas otras citas, no sé si vamos a hacer alguna tercera parte, en Tesalonicenses. Y vamos a ver también un sueño, una revelación bastante reveladora, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Sobre cómo el enemigo de las almas se disfraza en Yeshua, ocupando un lugar que no le correspondió nunca, pero es venerado como si fuera Elohim, lastimosamente. ¿Vale? Es tiempo para conocer estos disfraces suyos y saber una vez para siempre por qué tenemos que descartar toda conexión y todas estas falsas enseñanzas. Bueno, desde España, todos cuantos nos escuchan, desde Sefarad, ¿no? Compartimos nuestro cariño en el nombre de Yeshua para la honra de su Padre para siempre. Shalom, un abrazo a todos.